Bueno, ahora sí damos comienzo a la semana número 4 y en ella vamos a ver los factores que influyen en el aprendizaje. Por eso tomaremos en cuenta aspectos como son la alimentación, el sueño y seguiremos una serie de instrucciones. Para eso siempre tenemos un tema, que en este caso, por no repetir más, son los factores que influyen en el aprendizaje. Lo vamos a ir viendo. Y de ahí también que tenemos una serie de textos y una serie de videos. Y después nos iremos a la actividad número 7, que son los generadores de talento. Bueno, entonces vamos a ver un poco con esta pantalla compartida de qué se trata, ¿no? De qué se trata estos aspectos interesantes. Siempre nosotros vamos a encaminar contextos educativos de aprendizaje. Como todo, dentro de un contexto cultural, económico, social, desde el punto de vista del país donde nos encontremos. Y el aspecto práctico. Y de ahí comenzaríamos a lanzarnos en el tema de nuevos espacios de aprendizaje. Pero tenemos que marcar siempre esos contextos. Tenemos que organizar tanto el espacio, ustedes como responsables, como el funcionamiento de todas esas entidades educativas, cómo organizamos el tiempo y cómo lo evaluamos. Desde el punto de vista de la neurociencia es cómo alimentamos la atención. Entonces tenemos que ver cómo alimentamos esa atención dentro de un espacio educativo con un tiempo y cómo podemos evaluar esa alimentación de la atención. Aunque parezca mentira, el aprendizaje puede ser una experiencia positiva y agradable. Y evitar esos momentos negativos y de miedo. Y por qué no, la ansiedad que se produce. Entonces es muy importante no producir un espacio educativo donde se crea ansiedad. Y menos que todo el tiempo que se produce ese espacio de aprendizaje conlleve el miedo y la prueba-error, ¿no? Para eso tenemos que evaluar y tenemos que ver qué implicaciones educativas nosotros podemos desarrollar. Bueno, entonces, ¿cómo tiene que ser ese espacio educativo? Siempre optimizando la atención. Y para eso nos tenemos que hacer frente a ¿qué? A cómo creamos esos espacios ricos, cómo podemos explorar la curiosidad y la interacción, y de ahí también cómo nos dirigimos nosotros, cómo mejoramos ese aprendizaje. Para ello, saben que tenemos factores importantes que son la neuroplasticidad y la neurogénesis en el hipocampo. ¿Por qué? Porque si aumentamos la curiosidad y la interacción, todo ese aprendizaje va a la memoria a largo plazo. Y producimos ¿qué? Un aprendizaje más eficiente. Entonces, como siempre y como hemos visto con anterioridad, serán fuentes permanentes de aprendizaje porque se produce ¿qué? Los procesos de gratificación, que simplemente es liberación de dopamina. Bueno, para ello está realmente relacionado tanto con el nivel socioeconómico como los logros que se producen. Ese es el eje fundamental del aprendizaje. Bueno, siempre se va a producir un aumento de la resistencia aeróbica y vamos a ver cómo tenemos que preparar a nuestros alumnos para que se afronten un espacio educativo. Para ello, ¿qué tenemos? Se refiere a un conjunto de aspectos importantes dentro de eso. Dentro de ese espacio debemos fomentar ¿qué? Zonas de recreo. ¿Y qué serán esas zonas de recreo? Son situaciones en las que ellos pueden transformar, mejorar y conocer. Entonces, imagínense que nosotros tenemos que establecer una actividad donde puedan transformar, mejorar y conocer. Para ello, tenemos que ponerle distintos contextos, distintas experiencias, escenarios, y aparecerían estrategias pedagógicas basadas en aprendizaje, basadas en problemas, pero esos ambientes físicos ellos tienen que estar preparados con hábitos nutricionales apropiados, con horas necesarias y también con hábitos de enseñanza. Entonces, constantemente tenemos que producir el aprendizaje y progresar. Bueno, todo ello terminando con los automatismos que hablábamos con anterioridad. Tenemos que memorizarlo, pero siempre
desde una parte y un punto de vista que sea significativo. Bueno, por ello aparece. Si queremos crear esos ambientes que decíamos, espacios educativos felices y crear escenarios, tenemos que tener en cuenta y prepararlos a ello con lo que se llama la higiene del sueño. Sí o sí, ¿qué será esa higiene? Pues con un correctas variables en el tema del sueño, podemos consolidar y mejorar la neuroplasticidad, que es la creación cognitiva de aprendizajes nuevos, y la memoria. Entonces, a veces reside en la práctica, en cómo ponemos en práctica todas esas prácticas de mejora de sueño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una situación REM, aparecen las memorias de habilidades. Y cuando estamos en otra situación, la memoria declarativa. Entonces, nuestro cerebro, cuando está durmiendo, también trabaja y también ejerce aprendizaje. Serían las nuevas puertas al mundo del aprendizaje. Eso, y es un espacio placentero y nos permite sí o sí que esas memorias cognitivas vayan al concepto de multialmacén. Entonces es muy importante el tema del sueño. Si creamos espacios de aprendizaje, tendremos que trabajar con personas que realmente duerman y duerman conscientemente y se relajen. También aparece que el tema de la alimentación. Así podemos mejorar la alimentación. Sí o sí, mejoramos esa capacidad intelectual. Entonces, que olvídense de comer esas empanadas grasosas que tanto les gusta, ¿no? Y esos silpanchos que tanto les gusta. ¿Le gusta o no le gustan los silpanchos y las empanadas? Les encanta. Pues todo eso va a hacer que disminuyan esas capacidades. Esas capacidades que producen la neurogénesis que nos lleva al aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una dieta equilibrada. Alimentar a esos neurotransmisores que producíamos el conocimiento. Entonces, eso sí o sí es obligatorio. Comer poca grasa, ¿no? Evitar el tema de la hipoglucemia, ¿ya? Porque tenemos muchas consecuencias en el aprendizaje. Bueno, para ello también tenemos una serie de pruebas que se han realizado para el tema de una dieta en el cerebro, ¿no? También, ¿qué tenemos? Educar a hidratarse, sí o sí. Dentro de lo que es nuestro núcleo y nuestra corteza orbitofrontal, nosotros operamos en el tema del aprendizaje. Y tenemos que considerar que las implicaciones que tiene, tanto en la educación, el tema de hidratarse. Tanto el saber escuchar como en respetar las opiniones. Fomentan, sí o sí. Entonces, ¿qué es mejor? La mejor hidratación para nuestro organismo se lleva cuando mantenemos eso. Sí o sí. Es muy importante todo ello. Si no lo ejercemos nosotros, podemos favorecer. Y también hay otro aspecto, el tema de la actividad física. Esa actividad física también influencia en el tema del aprendizaje. ¿Quién hace actividad física de ustedes? Yo. ¿Solamente? ¿El resto qué dicen? ¿Les escucho? A veces. Uy, uy, uy. Más o menos, más o menos. Uy, pues tenemos que trabajar sobre ello, sí o sí. Ya todos los sábados a tratar. Sí, Ahora por el invierno yo dejé de hacer actividad física. Está haciendo mucho frío por acá. Más razón para salir a trotar. sí. Bueno, y en tema de los alimentos en la implicación de cerebral, ¿qué me dicen? Imagínense, nuestro cerebro como promedio únicamente ocupa el 20%, ¿no? de lo que es el peso corporal. Y nosotros representamos el 20% de consumo energético. Entonces, tenemos que tener que
ejercicio físico y sueño, sí o sí, para aumentar nuestras capacidades cognitivas. Entonces son muy importantes para esa plasticidad sináptica que hablamos y del metabolismo energético. Una buena alimentación y estilo de vida crea espacios de aprendizaje efectivos. Imagínense, nada de solo frutas y verduras genera que el tema de omega 3, ¿no? Entonces hay que ver cómo nos alimentamos nosotros, pero es muy importante el tema de la actividad física para mejorar el tema de nutrición. Las comidas, ¿no? El agua, hemos dicho también, ¿no? La hidratación es sí o sí algo que tiene que ser justificado. Entonces, imagínense, la actividad tiene un efecto positivo que en el aprendizaje, motivando ciertas áreas cerebrales